Hola, yo soy Ángel, y si te gusta este contenido, te invito al canal Investigadores Criminales, donde también podrás escucharme. El caso de Peter Miles. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son los antidepresivos de uso más común, pero se sabe que estos medicamentos en un inicio pueden causar agitación o ansiedad en las personas que los consumen, e incluso se han llegado a relacionar con conductas agresivas. En 2015, unos científicos suecos y británicos hallaron una muy ligera relación entre el uso de estas drogas y la perpetración de crímenes violentos, pero el vínculo estaba limitado a jóvenes de entre 15 y 25 años, y las investigaciones que siguieron, algunas tan recientes como el 2020, no han establecido una relación sólida de causa y efecto. Sin embargo, como en el caso que nos ocupa, algunas personas consideran que el tratamiento con antidepresivos del perpetrador pudo tener que ver con la tragedia que provocó. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. el pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente del caso y aquí te lo presentamos. Nosotros somos Ángel y Mayra y les damos la bienvenida a nuestro canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñanos a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Margaret River es una localidad ubicada en el suroeste de Australia. Es conocida por las playas y extensos viñedos de la región que la rodea. Sus vistosas costas y sus aguas atraen cada año a un gran número de turistas nacionales y extranjeros, y es un lugar predilecto para los surfistas. De hecho, una vez al año, uno de los eventos de la Liga Mundial de esa disciplina se desarrolla en ese popular destino. La región vinícola también es muy concurrida y anualmente registra 500,000 de visitantes. En 2016, Margaret River contaba con alrededor de 6,400 habitantes, siendo la 14ª ciudad con mayor población en el estado de Australia Occidental. Entre las localidades rurales que la rodean, se encuentra el pequeño asentamiento de Osmington, creado en su forma moderna a principios del siglo XX, como parte de políticas migratorias del estado australiano. El único edificio que existe como tal en el pueblo es una iglesia. De resto, sus 135 habitantes viven en propiedades rurales donde la tierra se dedica al cultivo de la vid y otros productos agrícolas. Con el paso de los años, los habitantes de Osmington formaron una comunidad de estrechos lazos, a pesar de las diferencias de los vecinos en cuanto a inclinaciones políticas o de otros tipos. Entre las familias que hacían vida en este tranquilo rincón del país oceánico, se encontraban los Miles. Los esposos Peter y Cinda Miles vivieron en Margaret River hasta 2015, cuando vendieron su casa y compraron una propiedad ubicada en la calle Osmington, rodeada de árboles frutales y una granja orgánica de 30 acres, llamada Forever Dreaming, que en español significa soñando por siempre. Peter John Miles nació en Margaret River en 1957. Granjero de profesión, trabajó por 20 años en la Escuela de Agricultura de la secundaria de Margaret River, donde impartía conocimientos sobre el manejo de tractores y otros equipos de granja, así como el cuidado del ganado. Aunque se jubiló antes de la mudanza a Osmington, y a pesar de su edad, el hombre continuó trabajando pero de manera autónoma.
Ofrecía servicios de cuidado de jardín y campo, así como de reparación y otras labores técnicas, sobre todo para sus vecinos. Cinda nació en 1959, también en Margaret River. Al igual que su esposo, se dedicaba al campo, pero desde el punto de vista del activismo y el trabajo comunitario. Estaba muy involucrada en redes de agricultura orgánica y de sostenibilidad. Solía trabajar como voluntaria en el nodo local de la llamada Red de Transición, un movimiento internacional dedicado a la construcción de prácticas sostenibles a nivel global a partir de acciones en cada comunidad. También tenía un emprendimiento de reciclaje, Cinda's Soft Salvage. Hacía decoraciones y prendas con materiales que sin su intervención habrían sido desechados. En buena medida, la búsqueda de una vida sustentable motivó la mudanza de los esposos a Osmington. Querían producir sus alimentos e insumos, de tal manera que pudieran vivir sin ingresos. Cinda era un miembro muy querido de su comunidad, con muchas conexiones gracias a sus diversas actividades y emprendimientos. Quienes la conocían, la consideraban una mujer amable, abierta y generosa. Peter, por su parte, aunque tenía buenas relaciones con sus vecinos, era un hombre más retraído y callado. Si algo tenía en común la pareja con el resto de sus vecinos, era su oposición a un proyecto de mina de carbón, que en 2018 se estaba levantando no muy lejos del terreno de los Miles. Peter y Cinda tuvieron 2 hijos y una hija, llamada Katrina, que nació en 1983. A mediados de la década del 2000, se casó con un hombre llamado Aaron Cockman, con quien tuvo una hija y 3 hijos. La mayor se llamaba Taji, quien en 2018 tenía 13 años de edad. Sus hermanos menores eran Ryland, de 12 años, Kaiden, de 8 años, y Aire, de 10. Katrina se mudó con sus padres cuando compraron la propiedad en Osmington, durante la larga y dura batalla legal que siguió a su separación de Aaron, cuyas causas no llegaron a aclararse. Lo que sí se sabe es que una parte importante de las discusiones que siguieron tenían que ver con la custodia de los niños y con el régimen de visitas para el padre. Y es que desde la ruptura, los 4 niños vivían con su madre en un cobertizo renovado junto a la casa de sus abuelos. Los 4 hijos de Katrina tenían condiciones del espectro autista. Algunos medios no dejan claro que estuvieran diagnosticados, y otros dudaron de dicha información, diciendo que Katrina creía que las tenían. En todo caso, por motivo de su neurodivergencia, la madre consideró que las escuelas locales no les estaban brindando una formación adecuada y decidió sacarlos del sistema de educación oficial. Desde entonces, Katrina se dedicaba a formar a sus hijos en casa. Con un padre educador y una madre activista, podría decirse que la mujer unió estos 2 aspectos. Era parte de la red local de padres que fomentaba el aprendizaje de los hijos en casa. Según sus compañeros de la Red de Educación en el Hogar del Suroeste, Katrina contaba con experiencia, conocimiento y pasión por la práctica, que solía compartir con los otros miembros del grupo. A pesar de ser una familia tan activa y con tanta participación en su comunidad, lo cierto es que la historia de los Miles no estaba exenta de dificultades o incluso de traumas. Según Aaron, sus suegros habrían gastado unos $100,000 australianos para cubrir los costos legales de su hija Katrina por el divorcio. Incluso habrían evitado que Aaron viera a sus hijos durante todo el primer semestre de 2018. Aunque, como dijimos, las causas de la disputa no se revelaron. Hacía años e incluso décadas que había turbulencia en la familia, a juzgar por lo que el propio Aaron llegó a decir sobre los parientes de Katrina. Según él,
Peter, hermano de su exesposa, se había alejado de su madre y había sufrido abuso por parte de su padre, quien incluso trató de matarlo. Sean, uno de los hijos de este, sufría de alguna enfermedad mental no tratada, que lo llevaba a mostrar comportamientos violentos. Durante una acalorada discusión familiar, el hombre incendió un cobertizo. Terminó muriendo por suicidio a los 21 años, cuando los hijos mayores de Katrina eran bebés. Según Aaron, Katrina no fue una excepción en su familia. En una ocasión llegó a amenazar con chocar su automóvil contra un árbol para quitarse la vida a sí misma y a sus hijos. El otro hermano de Katrina, Neil, también sufría una condición de salud, en su caso física. Tenía lo que se describió como problemas de hígado, aunque se trataba de una condición relativamente grave, ya que para tratarlo hacía falta hacerle un trasplante. La muerte de uno de sus hijos, la enfermedad de otro y los problemas de salud y familiares de la tercera profundizaron el deterioro de la salud mental de Peter. El hombre sufría de depresión y estaba recibiendo asistencia psiquiátrica. Durante la primera mitad del 2018, incluso inició un tratamiento con medicamentos antidepresivos y Cinda estaba muy preocupada. La situación de los Miles era tan difícil para mayo de 2018 que cualquiera de sus miembros hubiera podido llegar al límite. Sin embargo, nadie que los conociera se habría podido imaginar el desenlace de sus enfrentamientos. Durante la madrugada del viernes 11 de mayo de 2018, más específicamente a las 5:15 a.m., una llamada ingresó al servicio de emergencia. Al otro lado de la línea, el operador escuchó la voz de un hombre. La comunicación se extendió por alrededor de 2 minutos y aunque no se reveló cuál fue la información suministrada por el interlocutor, la misma motivó que 2 oficiales de policía se dirigieran a una localidad relativamente remota de Australia Occidental, a pocos kilómetros de Margaret River. La llamada se produjo desde una vivienda cercana a la intersección de las calles Osmington y Kane, una zona que raras veces contaba con la presencia de policías, y los oficiales no estaban preparados para lo que se encontraron. Poco a poco fueron llegando a la propiedad más representantes de las fuerzas de seguridad, incluidos los forenses. Su presencia llamó la atención de los vecinos y eventualmente de la prensa. En un inicio, los datos eran escasos. Chris Dawson, jefe de policía, declaró a los medios los detalles más básicos de la escena que hallaron sus colegas esa madrugada. Recibieron una llamada de un hombre relacionado con la propiedad, donde se encontraron los cuerpos de 7 personas con heridas de bala. En la escena se recuperaron 3 armas. El jefe no mencionó que se hubiera realizado algún arresto, pero afirmó que la policía no creía que existiera ya ningún peligro para la comunidad. Todos los vecinos sabían quiénes eran las víctimas, incluso antes de que las fuentes policiales revelaran sus identidades. Cuando llegó el anuncio, se confirmaron sus temores. Se trataba de los miembros de la familia Miles, la abuela Cinda, la madre Katrina, los niños Rylan, Kaiden, Taji y Aire. Los 3 hijos mayores fueron hallados en sus camas en el cobertizo refaccionado que les servía de hogar. En otra cama, su madre Katrina estaba recostada con el menor Kaiden, como solían hacer. Todos estaban durmiendo cuando dieron su último respiro. En la sala de la casa principal, donde vivían los esposos, Cinda yacía en el piso. En el porche de la vivienda estaba Peter, muerto como su esposa, hija y nietos.
por una herida de bala que él mismo disparó, justo después de hacer la llamada al número de emergencias. Los amigos y compañeros de los fallecidos apenas podían creer lo ocurrido. Los parientes, quienes mayormente mantuvieron silencio, sí expresaron que se sentían devastados. En una declaración conjunta, los familiares de las víctimas dijeron que estaban tratando de entender cómo era posible esa tragedia. Además del jefe de la policía, el individuo que más habló con los médicos sobre la masacre de la familia fue Aaron, el exesposo de Katrina y padre de los niños. En los días posteriores al terrible accidente, expresó lo que pensaba sobre él mismo y sobre la situación de la familia. El hombre pintó la imagen de un grupo disfuncional y marcado por traumas psicológicos que estaba al borde del quiebre. Aaron dijo que sus ex-suegros tenían un lado severo que no solían mostrar. También dijo que en los últimos tiempos temía por la salud mental no solo de Peter, sino también de Katrina, quien, según él, no hubiera podido soportar la pérdida de un segundo hermano, haciendo referencia a la enfermedad del hígado de su hermano Neil. Su opinión sobre su ex-suegro era ambigua. Por un lado, lo pintaba como un buen hombre, que incluso era su mejor amigo, pero después el elogio cobraba un matiz oscuro. Aaron negó que Peter hubiera matado a su familia como resultado de un arranque repentino de ira o de depresión. Hizo hincapié en el carácter sensato de su fallecido ex-suegro, que para él se vio evidenciado en el hecho de que todos sus nietos estaban dormidos cuando los mató, por lo que no sufrieron. Aaron incluso expresó alivio al saber que sus hijos habían muerto mientras dormían, ya que no se percataron de lo ocurrido. Para Aaron, su ex-suegro no podía soportar su vida y quería terminarla, pero estaba convencido de que no podía dejar a su familia. Aaron también mencionó las disputas legales por la custodia de los niños. Dijo que antes del suceso sentía enojo porque no había podido verlos desde hacía 6 meses a instancias de Peter y Cinda. Dijo que motivado por ese disgusto, solía ir en auto por el pueblo con la esperanza de ver a sus hijos. También manifestó que ya la irritación que sentía se había ido y que lo que sentía era una tremenda tristeza por sus niños. La versión de Aaron sobre el conflicto familiar contrasta con lo manifestado poco antes de su muerte por la propia Katrina, quien escribió que su ex no dejaba de acosarla. En ese mismo sentido, un medio de comunicación local difundió la opinión de un conocido de la familia, según quien se trataba de personas amorosas, aunque el esposo estaba loco. Es indudable el sufrimiento de Aaron a raíz de la tragedia que terminó con la vida de sus hijos. Si bien su versión de la situación de la familia de su exesposa y de las causas por las que su ex-suegro llevó a cabo esa masacre son subjetivas, se trata de la fuente más directa sobre el caso, en vista de que los familiares de los Miles prefirieron mantener silencio y las agencias del Estado australiano no dieron detalles de sus investigaciones. Más allá de eso, se sabe que una vecina se despertó al escuchar los disparos a eso de las 4 de la mañana, alrededor de 1 hora antes de la llamada de Peter a la policía. Le resultó extraño que alguien estuviera cazando canguros a esas horas de la madrugada. La noche antes de los hechos, un vecino le había ofrecido un trabajo a Peter, quien le sonó extraño, poco entusiasta en el teléfono. A pesar de la escasez de información, el suceso, que se conoció como el tiroteo de Osmington o la masacre de Margaret River, resonó más allá de los viñedos locales y se volvió un tema de alcance nacional. Y es que, con 7 muertos, se trata del primer caso de tiroteo masivo ocurrido desde 1996 en el país. Cuando se dio la masacre de Port Arthur,
que se cobró la vida de 35 personas. A causa de dicho homicidio múltiple, en Australia se sancionaron leyes que restringían la adquisición y tenencia de armas de fuego. Y por 22 años no se dio ni un tiroteo masivo más donde hubieran muerto 5 o más personas. Hasta que Peter Miles tomó sus rifles y los apuntó a su familia. Este caso fue uno de los factores que renovó la visibilidad del debate sobre dichas regulaciones. El funeral de los fallecidos fue financiado a través de una campaña de colecta de fondos. Guardado el luto y con el paso de los años, se fueron publicando en los medios australianos declaraciones de amigos y otras personas cercanas a la familia Miles. El primero fue Aaron, quien siguió dando entrevistas a los medios. El 17 de junio de 2018, apenas un mes después del familicidio, se dio a conocer un nuevo elemento de potencial importancia. Una carta de suicidio presuntamente escrita por Peter y hallada en la escena del crimen. La misma decía lo siguiente: ex esposo Aaron Cockman ha de tener los contenidos de la casa. Peter Miles. Aaron ha sostenido en entrevistas que la tragedia fue causada por las leyes sobre custodia de menores, que para él toman demasiado tiempo e imponen una carga monetaria inmensa sobre los padres, las madres y los hijos. En su caso concreto, afirmó que de haberse monitoreado y hecho cumplir las órdenes del Tribunal de Menores, sus hijos seguirían vivos. En febrero de 2019, Aaron empezó a hacer trabajo de activista para pedirle al primer ministro una revisión exhaustiva del sistema legal concerniente a las familias. También pidió que los tribunales llevaran a cabo una investigación sobre el proceso judicial y su posible papel instigador del conflicto dentro de la familia, y finalmente de la tragedia. Un año después, su petición fue rechazada por el Tribunal Familiar de Australia Occidental. La forense estatal, en una carta dirigida a Aaron, explicó que consideraba que todas las líneas de investigación habían sido seguidas, por lo que no hacía falta reabrir el caso familiar. También rechazaba que hubiera nexo alguno entre las disputas por custodia de los niños y sus muertes, puesto que el proceso judicial había terminado casi un año antes de la tragedia. A mediados de julio de 2021, Aaron tenía pautado comparecer ante el Comité Parlamentario de Desarrollo y Justicia Comunitaria, con el fin de que se considerara una investigación pública y a fondo sobre la masacre. Para él, el asunto es muy sencillo. El tribunal familiar puede hacer que las cosas se salgan de control. Considera que hay que mantener alejados de los abogados a los hijos y familias. Por su parte, amigos de Peter y Cinda apuntaron al tratamiento de la depresión de Peter con antidepresivos, a pesar de la evidencia inconclusa acerca del posible vínculo entre dichas drogas y los crímenes violentos, tal como mencionamos al comienzo. Como suele ocurrir, lo más probable es que la verdad se encuentre en una conjunción de los factores mencionados: problemas familiares, tenencia de armas, enfermedades mentales. Pero no siempre se pueden encontrar respuestas simples ante eventos tan dramáticos y complejos de cara al impulso de cambios capaces de evitar que situaciones similares se repitan. Y bueno, querido oyente, aquí cerramos el expediente de hoy. Te esperamos en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta otro expediente criminal. Adiós.